Hola, hola, buenas tardes. Estoy feliz porque hoy vamos de nuevo en vivo. Estamos hoy con Fabricio. Voy a esperar que se empiece a conectar la gente, que Fabricio ya me dijo que estaba conectándose. Buenísimo, ya te veo, Fabri. Hola, Giuseppe, ya te voy. Hola, Patricia. Fabri, ya te voy a dar acceso. Dame un segundito aquí. A ver. ¿Será que tú me lo mandas, Fabri? A ver. Listo. Ya te mandé la invitación. Ya te la envié. Buenísimo, buenísimo. Ahora voy a esperar a ver. A ver. Bueno, a los que se están conectando, muy buenas tardes. Eh, Espera, a ver, espera que la cámara ahora sí estaba ya al veo. revés la Ahora sí ya cámara. veo. Ay, qué desastre, estaba al revés la cámara, puedes creerla. No pasa nada. Bueno, ¿Cómo está, Fabri? bien, ¿y tú, Erika? Perfectamente bien. Feliz, Bueno. gracias por aceptar mi invitación. Fabricio ya es casi que de la casa. Ujú. Creo que nos hemos entrevistado como dos o tres veces, algo así, ¿no, Fabri? Tal cual, sí, hemos tenido un par de vivos, está bueno. Pero Ya me siento como en confianza, ¿sabes? Como que no, a la distancia te siento ya como una amiga. es que somos amigos, por Hemos favor. hablado tantas cosas que... Sí, sí, sí. Bueno, para las personas que no conocen a Fabri, que están nuevos seguidores acá, les cuento que yo lo conocí el año pasado porque los dos participamos en el Congreso de Enneagrama y luego yo hice dos talleres con él, de los que más tarde les voy a hablar, y quedé impregnada y fascinada con toda esta nueva información. Y además, la sorpresa de hoy es que nos trae un tema que me dijo, es primicia, Erika, vamos a estar hablando de las tres heridas de infancia, ¿ok? Antes de seguir, Fabri, te quiero presentar. Fabricio es terapeuta gestal de niños y de adultos, además es certificado en programación neurolingüística, es coach de vida y es especialista también en enneagrama, ¿no? Así que aparte hace mentoring. Hola, Lisette. Hola, Raquel. Así que, bueno, te doy la palabra y por dónde quieres que empecemos, Fabri. Bien, bueno, primero gracias a todos los que se conectan. Bueno, vamos a tratar de pasar un buen rato, divertirnos, vamos a hablar de un tema que es complejo, que son las heridas. Eh, Vamos a hablar de tres instancias de las que habla el eneagrama, de tres instancias de qué es esto del niño herido, ¿no? O el niño interno, o la herida infantil. Y luego vamos a ver un poquitito las 5 tipos de heridas y cómo se vuelcan en la mirada del eneagrama. ¿Te parece? ¿Te Perfecto, gusta? me Ok, encanta. perfecto. Bueno, muchas veces, digamos, arranquemos con el tema del niño interno, ¿no? Porque uno dice, bueno, mi niño herido o mi niño interno o la herida, ¿qué es esto? El eneagrama distingue tres instancias psicoemocionales cuando nosotros nos referimos a nuestro niño interior. Y tenemos que tenerlo bien en cuenta porque depende cuál hayamos desarrollado más o cuál podamos visualizar mejor o cuál podamos visualizar peor en nosotros mismos, es que da el abanico de en dónde estamos parados. Entonces, cuando uno habla del niño interno, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, nuestro aspecto lúdico, creativo, juguetón, alegre. Uno no quiere deshacerse, ¿no? De, primero, los niños. Y segundo, no quiere deshacerse, voy a ver si estoy en una buena red. Wait, porque ahí vi que... Saltó un poquito, sí, saltó un poquitito. Ahí creo que se está reconectando de nuevo Fabricio. Ok, ok. Cuando hablamos del niño interno tenemos que distinguir estos tres lugares psicológicos en nosotros mismos. Por un lado tenemos al niño creativo, divertido, lúdico, el alegre, ¿ok? Cuando nosotros visualizamos, y los invito a que cierren los ojos y vamos al pasado, yo puedo visualizarme a mí mismo o a mí misma en un momento de alegría, en un momento de color. Podemos hacerlo un ratito, en alguna imagen, ¿no? Que me viene, vestido de alguna manera, en algún lugar, con alguien,
siendo divertido, espontáneo. Acá entra la espontaneidad de lo que uno es o era antes de modificarse. Y entonces nos visualizamos desde ahí y podemos ver cómo nos vemos en color, nos vemos nítidos. Aquí entra la programación. Nos vemos claro, estamos en compañía con alguien, tenemos algún vestido particular, una sensación. Y esta es una primera instancia que quisiera que todos los que nos están escuchando se graben internamente. Este es el niño creativo, es el niño espontáneo. De este no nos queremos deshacer, de ninguno, pero sobre todo de este queremos abrazar y que salga. ¿Bien? Y entonces cada uno se va a visualizar desde ahí y va a tener mayor o menor claridad para poder verse. ¿Bien? Esa es una instancia psicoemocional, que la tenemos. Entonces cuando hablamos de la infancia tenemos esta instancia, ¿no? Y esto es lo que nos hace en la vida ser creativos, ser ingeniosos, ser espontáneos, bailar con la vida con lo que viene, ¿no? Si estoy sintiendo algo te lo puedo expresar desde ahí, como hace un niño, antes de ser adaptado, ¿no? Eso te iba a preguntar. Sí. Para todas las personas que nos están viendo ahorita y por supuesto los que van a ver la grabación después, todos nacemos con esto, ¿verdad? Todos nacemos con Esa es esta... la, por eso esa es la parte más auténtica y original nuestra. Si, por ejemplo, en esta visualización pequeña que hicimos, te cuesta mucho conectar con esa parte, vamos a ver con cuál otra instancia de la infancia conectas. ¿Ok? Pero tal vez te ves muy claro, ¿no? Y te trae como un recuerdo y tal vez estás como viviendo más desde ese niño, desde esa espontaneidad, desde esa parte juguetona. Entonces aquí tenemos una instancia, uno de los niños internos que tenemos. Y dijimos que son tres para los que se están conectando, ¿sí? Cuando uno se refiere al niño interno, no está hablando de uno, porque entonces uno diría, ah, no, esto que me sale, no sé, que soy tan, no sé, tan de ofenderme, es por mi niño interno. Pero después cuando te sale alegre y todo, también es mi niño interno. Bueno, entonces vamos a distinguir, ¿no? Vamos a dar un poco de distinción. Entonces tenemos un niño creativo, lúdico, espontáneo, colorido. ¿Ok? Eso está. Entonces ahora podemos cerrar los ojitos, viajar de vuelta al pasado, y también encontramos que hay un niño o una niña que sufrió algunas cosas, tal vez se sintió solo o sola, se sintió un poco menos, se sintió no querido, tuvo un trauma o lamentablemente sufrió algún abuso, o tuvo una experiencia que no fue agradable, o sufrió bullying, o sintió que los padres no eran un lugar seguro, o se quería ir de la casa. Tal vez lo imaginamos triste, o llorando, o muy enojado, ¿m? Caprichoso, caprichosa. ¿M? Y entonces conecto con este niño interior que carga con ese enojo, con esa herida, con esa tristeza, y podríamos hablar de que es el niño herido. Aquí está la herida, ¿no? La herida básica. Tal vez es una herida de rechazo, me sentí muy rechazado, muy inadecuado, o me sentí muy solo, muy abandonado. Entonces cada uno se visualiza en esta instancia. Y a ver cómo me veo claro, me veo nítido, me veo borroso, cómo es el entorno, cómo es el lugar donde me visualizo, con quién estoy, qué está pasando. Y aquí tenemos entonces otra instancia del niño interno, ¿ok? Y a este niño le podemos llamar el niño tiránico. ¿Por qué tiránico? Esto lo tomo un poco parafraseando a Joan Garriga. El niño tiránico es el niño que todavía se maneja desde esa herida. Y entonces un poco puede ser que reclame, ¿no? O exija, ¿no? O se victimice, pero en definitiva es un niño que ejerce como una cierta tiranía en la forma en que llevamos
y que nos relacionamos con el mundo. Ese ya no es como el anterior, espontáneo, colorido, creativo. No, este más bien viene con la impronta de la herida, ¿eh? Y sale al mundo a exigir sanación, reparación de esa herida, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? De una manera tiránica con nosotros mismos. Y entonces tal vez nos autoimponemos exigencias, nos hablamos mal, nos desvalorizamos, ¿no? Criticamos a los demás, o por ahí nos victimizamos, o por ahí incluso hacemos cosas para autoboicotearnos de este niño herido. ¿Bien? Entonces aquí tenemos en el triángulo del eneagrama la segunda instancia, que es el niño herido, este niño tiránico, ¿ok? Que viene como a reclamar, ¿no? Todo eso que no se me dio. Eso que nos estás comentando, Fabri, quiere decir que cuando nosotros hacemos contacto con ese niño como tal es que nos comportamos en la adultez tal cual. Puede que sí o puede que no, porque ahora vamos a ver la tercera instancia. Ok, ok, Yo ok. te diría que yo creo que en la adultez nos comportamos, cuando más neurotizados estamos, sale este niño Ujú. tiránico, Ok, ok. ¿entiendes? Pero en el día a día no necesariamente. Está operando, de fondo operan los tres. Los tres tenemos, es como los cimientos. O sea, nuestra personalidad se edifica a través de la infancia, como lo vemos en el eneatipo, en el ego, y yo estoy dándote cuáles son los tres pilares en donde se apoyó esa edificación, porque también está el creativo, el espontáneo, en algún lado lo tenemos operando de base, pero también está operando la herida, el herido, el tiránico, ¿no? El que reclama y el que todavía. Pero no necesariamente 24/7. A veces sí, si estamos muy tomados. ¿Okay? Porque luego tenemos, y los invito a que cierren los ojos, en la tercera instancia, que entre ese niño o esa niña, ¿no? Que era creativo, y el otro que sufrió, tuvo una herida, surgió un tercer niño que nos acompañó más tiempo, que fue el niño adaptado, el que se adaptó a esa soledad, tal vez aprendiendo a jugar solo, el que se adaptó al abuso y se hizo fuerte, o lamentablemente se dejó caer y sintió como una humillación crónica, ¿no? O el que se adaptó a las normas y se volvió rígido. En definitiva, tenemos un niño adaptado y podemos vernos a nosotros mismos en ese niño adaptado, ¿no? Como fue el que siguió adelante, el que ni se veía tan alegre y creativo y espontáneo, ni tampoco estaba todo el tiempo en la herida, sino que continuó adelante. Y nos podemos observar ahí, a ver en qué colores nos vemos, cómo nos vemos, con qué nitidez. ¿Mm? Este es nuestro niño adaptado. Es el que muchas veces nos permite ser funcionales en la vida. Y esta es la tercera instancia del niño interno, Erika. ¿Mm? Es el niño adaptado. Por lo general los mecanismos de defensa están en este niño. ¿Mm? Entonces, también opera ¿desde qué? Desde un yo, podríamos decir, dentro de las tres instancias del yo, es el yo adaptativo. Es el que se adapta para poder continuar, ¿no? Sin que la herida todo el tiempo esté surgiendo, la manda un poquito al inconsciente, pero tampoco, ¿no? Está todo el tiempo con el niño creativo, sino que se adapta y continúa. Y entonces un poquito más estereotipado. No es ni el espontáneo alegre, ni el reclamante quejoso. Este está como más adaptado, más premoldeado, más estereotipado. Es el que por ahí nos permite en automático ser funcionales en la vida. Danos un ejemplo, Fabri, por favor, para todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. ¿Cómo sería un niño adaptado dentro de las experiencias que he vivido y que queda en el medio de estos dos primeros? Entonces, por ejemplo, supongamos sufría angustia de soledad, ¿no? Me sentí muy solo, muy abandonado. En eso, en un momento, en lo que es la herida infantil, surge lo que se llama la angustia de abandono. Ahora vamos a ver un poquito esas heridas y cómo se entrelazan con el eneagrama.
Y en por ahí en esa angustia de abandono, aprendí a mantenerme distante de las personas, por ejemplo. El niño adaptado es el que se mantiene distante, la herida es el abandono o el rechazo interior. ¿Lo puedes ver? Entonces la adaptación es el ajuste que hicimos, no creativo, porque no es un ajuste creativo, es un ajuste en automático o desde un mecanismo de defensa, que hicimos de nuestra personalidad para poder continuar. Mucho contenido del eneatipo está en este niño adaptado. ¿Entiendes? Okay. Para los que no saben aún, lo que es el eneatipo es la personalidad, ¿sí? Es la Eh, personalidad. El exactamente. carácter, la personalidad, sí. Exacto. Entonces es lo que se desarrolla como mecanismo de defensa en función de la experiencia que tuve. Exacto, exactamente. Y este niño adaptado, al menos dejar estas tres distinciones para que sean claras, ¿no? El Ok, niño ok. creativo, espontáneo, que podría ser el más parecido a nuestro ser, a nuestra esencia. El niño herido, que es ese niño reclamante, ¿no? Donde está la herida principal. Y luego tenemos el niño adaptado, con lo que pudimos continuar la vida. ¿Para qué? Para que la angustia de la herida no estuviera limitándonos continuamente. Pero claro, esa adaptación surge de esa herida. Entonces, en definitiva, es como un subresultado de eso. Pero al menos para cuando miremos nuestro niño interno, no creamos que es una única entidad, sino que hay al menos tres yoes que lo componen. El yo espontáneo creativo, el yo herido, tiránico, reclamante, y ese yo adaptado. ¿Bien? Entonces, cuando miramos para atrás, podemos al menos distinguir estas tres instancias. ¿Qué sería lo mejor? Y se dice que el camino de desarrollo personal, como decía Claudio Naranjo, es volverse cada vez más como un niño, como aquel niño, el espontáneo, el creativo, ¿no? En donde la danza con la vida es como un poco más dinámica, no estoy tan como imponiendo mis formas, mis reglas, ni quejándome, ni reclamando, sino voy con lo que va, ¿no? Como que voy con el fluir de la vida. Entonces un poco volver a aquel niño. Lamentablemente nos manejamos mucho desde el adaptado, es el que nos permite, ¿no? El que está aquí conmigo, contigo, y que estamos fluyendo. Y a veces nos toma esa herida, ¿no? Y nos reclama, ¿no? Y tiraniza la situación, o tal vez en el ámbito de la pareja le reclama al otro, ¿no? Es que desde ese lugar, desde la herida interna. ¿Hasta acá estamos bien esas tres instancias? Para que no se crea que el niño interno es uno solo. Son tres instancias bien marcadas. Buenísimo. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se compagina entonces las heridas de la infancia con los eneatipos? Sí, y ahora en eso voy a entrar. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Quiero ver si en el chat te escribieron algo o algo. Si alguien quiere A hacer ver, alguna por pregunta ahorita no hay preguntas. o si quieren compartir algo de la visualización también. Sí, sí, les iba a decir que si alguien quiere compartir con cuál se identificó, yo particularmente me identifiqué con los tres, ¿sabes? Encontré un espacio en cada uno de ellos y de hecho en los tres Bien, fue bastante nítido, con colores y en alta resolución. ok. Si alguno quiere ver con cuál se identificó más, no sé si eso es normal, pero yo me identifiqué con los tres. Sí, Eh, claro. ahora bien, no, yo quiero que la gente pregunte y que no tengan pena. Yo siempre Cuando, le digo a mi comunidad, dice aquí Yana súper claro, gracias Yana. Bueno, no tengan pena de hacer preguntas, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿no? Y se quedan con la duda. Entonces, yo los invito a hacer cualquier pregunta y vamos a interrumpir a Fabri cada vez que sea necesario. a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio por primera vez, me pasó que los dos primeros los vi bien y el tercero, que era el adaptado, miraba hacia otro lugar, no lo podía ver de frente, miraba como lateral. ¿Entiendes? Cuando yo quería mirarle la cara es como que no podía verla. Luego eso da un trabajo, ¿no? Da Claro. un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, bueno, Y para los que se están bueno, uniendo, bueno, esto va a quedar grabado sí, en mi, ¿cómo se llama? En mi feed. Y si lo pueden volver a ver cuando quieran y hacer el ejercicio. Y de hecho, los que ya lo hicieron también lo pueden hacer de nuevo con muchísima calma. Yo, como tal cual. siempre, invito a todos mis seguidores allá arriba donde dice Coach Erika Cantillo, sigan a Fabri, que él siempre está poniendo información de mucho valor con respecto a la crianza consciente y con respecto a las relaciones de pareja enfocadas desde el poder del enneagrama y la personalidad. Que ya mi comunidad lo conoce bastante porque siempre les estoy hablando
bastante del enneagrama. Y bienvenido la comunidad de Fabri. Igual, bienvenidos a mi comunidad. Aquí pueden seguirme, Coach Erika Cantilla, está arribita, dice Yana, yo me identifiqué más con el herido. Ok, ok, buenísimo. Okay. Generalmente cuando uno tiene una identificación mayor con el herido es porque tal vez está transitando un momento de vida en donde está trabajándose en la herida o está tratando de sanar la herida o ha entrado en la herida o la herida está aflorando más por algo. Es como que te viene a golpear la puerta para decirte algo, ¿no? Aquí hay algo que tenemos que reparar, tenemos que solucionar, sanar. Cuando uno se identifica más con el adaptado, esto tiene que ver más que está como más en un estado de, como de esto, de adaptación y de identificación al tipo de personalidad, ¿no? Más como pegado a la personalidad y tal vez o tiene sanado lo otro o lo otro está lo que se llama en sombra. Conecto poco con la herida porque todavía me genera mucha angustia o porque todavía no puedo entrar en ese punto fóbico. Entonces me trabajo más desde, por ejemplo, desde la personalidad adaptada, como el adulto, ¿no? Y entonces tengo poco contacto ni con el niño herido, ni con el creativo, ni con el espontáneo, sino que estoy más como en una postura de, yo soy una persona grande. Bueno, de hecho, fíjate que dice Gaby, no tengo registro en mi espontaneidad. Siendo niña, es hasta el día de hoy que no sé cómo hacerlo. Siempre digo que nací adulta. Muy bueno, muy bueno. Entonces me gustaría que esto sea el pie para entrar en las 5 heridas infantiles y luego compaginarlas con algunos tipos de personalidad, ¿sí? Voy a hacerlo Buenísimo. breve porque no quiero complejizarlo. Y le voy a dar una vuelta de rosca. No te traigo solo las 5 heridas básicas, sino que además, ¿qué tocaron en uno mismo? Ok. Entonces, como para ir a la mano. Entonces, arrancamos con la herida de traición, ¿ok? La herida de traición surge a raíz de problemas con la seguridad. O sea, todos sabemos que dentro de una crianza a un niño lo tenemos que proteger, darle seguridad, ¿verdad? Ujú. Cuando está tocado el sentido de seguridad, cuando hubieron problemas de inseguridad o inestabilidad, surge muchas veces la herida de la traición. ¿Ok? Básicamente, por lo general, es una falta de integridad en los padres. Tengo acá un machete para no olvidarme las palabras justas. Una falta de integridad de los padres, la madre o del entorno familiar. ¿Qué significa integridad? Sino cuando hubieron tal vez mensajes disonantes, cuando no hay un único norte, sino que fue todo como muy caótico. ¿Bien? Entonces, ¿qué empieza a percibir? Básicamente, en la infancia hemos experimentado sensaciones de engaño o contradicción crónica. Ponte. ¿Esto cómo se da mucho? Cuando ante un mismo hecho, hoy te premio y mañana te castigo. Y tú dirás, pero bueno, pero eso es una ridiculez. Pasa, Ok. pasa. ¿No? O ante el mismo hecho, a ti te castigo, pero a tu hermano lo premio. ¿No? O viceversa, a tu hermana la castigo y a ti te premio porque eres varón. Entonces, cuando empieza a ver eso, empieza a ver como una sensación del organismo, percibe el niño o la niña, esto, promesas rotas, perciben que hay una falta de protección o de seguridad, mentiras, puede haber en esta traición una especie de, si fuera una traición amorosa, un complejo de Edipo no resuelto, ¿no? De pronto era íntima o seductora de papá o el niño seductora de mamá y de pronto, por una cuestión de como no, se hizo grande, hay como un corte amoroso, una especie de traición amorosa en la fantasía del niño, en la fantasía edípica, o ambigüedad y mensajes contradictorios en la crianza. Cuando Ok. pasa esto, básicamente se le llama o engloba en lo que se llama la herida de traición, que lo que encierra es estos problemas de seguridad, queda tocada la seguridad personal. ¿Cómo esta herida termina haciendo que nos comportemos de adultos? Frustración y rabia reprimida, muchas veces a veces con el pasado, comparación o envidia hacia los demás, ¿Mm? Ansiedad e hipervigilancia, porque imagínate, si la seguridad del niño no estuvo afianzada, va a haber como el organismo entra en hipervigilancia y en ansiedad de no cometer errores, de que nada salga mal. ¿Mm? Luego tienes búsqueda de control justamente por esta ansiedad, por esta hipervigilancia.
desconfianza e hiperresponsabilidad a personas estructuradas, pero no desde el perfeccionismo, sino desde la responsabilidad. ¿Vas bien? Y luego poca flexibilidad en la personalidad. Esto es lo que trae muchas veces la herida de traición. Si tuviéramos que hacer un ping-pong, ¿qué eneatipo te resuena por aquí? El 6. Muy bien, vamos bien, muy bien, exactamente, exactamente. Quedó tocada la seguridad personal, hay una hipervigilancia y mucha ansiedad por controlar todas las variables, porque en sí lo que hubieron fueron mensajes disonantes, no hubo una claridad en la crianza, ¿está? Fabricio, Perfecto. una pregunta Me encanta ese ping-pong, vamos a hacer ese ping-pong. una pregunta para los que somos padres y Sí, que yo lo veo mucho en sesiones, suele suceder que el papá tiene una opinión sobre un tema en específico y la mamá también. tiene otra opinión. Sí, cuando es muy tirante ese conflicto y uno le está todo el tiempo diciendo una cosa y otro diciendo otra, tiene que haber una cronicidad, no significa que porque una promesa no le cumplimos o porque no, pero por ejemplo, eh, eh, te prometo que voy a volver y no vuelvo, o espérame que te, ¿no? Y no pasa, y te prometo y nunca pasa, ¿no? Como esta, cuando los niños, las niñas empiezan a percibir de que papá y mamá promete, pero no cumple. O cuando uno da un mensaje y el otro da el otro y el niño y la niña están tratando de hacer malabares para contentar a los dos. Empieza a generar una sensación de inseguridad en el ambiente. Y de ansiedad, claro. Dice Gaby que ella Claro, tiene manito arriba. sí. A ver, Gaby, ¿es pregunta o es me siento, ¿cómo es? Identificado. Identificada. Bueno, voy a seguir mientras quería. Bueno, ¿cómo es esto de la virtualidad? No tenemos ahí las caritas y estar todos juntos para Sí, sí, irnos sí. viendo. Bueno, luego tenemos la siguiente herida, que es la herida del rechazo. ¿Ok? Y entonces en esta herida, aquí lo que se toca es algo que hemos visto en los cursos, que es el sentido de pertenencia, Erika. Pertenecer a la manada. Muchas veces hemos dicho, habita un mamífero dentro nuestro, ¿no? Un animalillo que quiere pertenecer a esta familia, quiere sentir pertenencia. Y es cuando se ha experimentado la no aceptación de los progenitores o del entorno familiar. Surge entonces un sentimiento de autodesprecio, fíjate cómo se introyecta esto, ¿no? Esa no aceptación, empiezo a no aceptarme a mí mismo o a mí misma, que lleva al niño o a la niña a sentir que no merece el cariño de los demás. ¿Mm? Aquí tenemos la herida del rechazo. Puede formarse desde muy temprana edad, por ejemplo, cuando hay una depresión postparto y la madre siente rechazo hacia el bebé, por ejemplo. Un caso también que es bastante común. Común, sí. Sí, puede haber sensación de inadecuación o mensajes de exclusión de la manada. En esta familia no lo haces, en esta familia no toleramos que seas así. No seas así. Vas viendo, ¿no? Como te rechazo por lo que eres. Y entonces la sensación, viniendo de los progenitores, viniendo como de los líderes de la manada, es, me van a excluir. Y aquí es donde forma como una idea en el niño muy inconsciente. Todas estas son heridas muy inconscientes, ¿no? Claro, claro, claro. Forma la idea como del rechazo. Comparaciones o preferencia marcada entre hermanos, ¿no? A veces también puede ser que haya defectos congénitos y que un hermano se siente muy diferente al otro. Y delegación a la crianza a otros familiares, cuando me pasó hace poco un caso de que todos sus hermanos, o sea, su hermana mayor y su hermana menor, habían sido criadas por papá y mamá. Pero él lo habían mandado a vivir a la casa de la abuela que estaba delante, porque estaban excedidos en la crianza. Mm, Entonces, hay una exclusión clara de que, no, a ti te crió tu abuela, a ti te crió tu abuelo, tu tío, porque nosotros teníamos mucho trabajo y no pudimos, pero el resto de mis hermanos los crió mamá y papá. Entonces, eso también pasa cuando se delega la crianza a otro familiar de alguno de los hermanos particulares. Entonces, por supuesto, hay una herida de rechazo ahí de fondo. Algunas de las manifestaciones de esta herida de grande, autorrechazo hacia sí mismo o a sí misma, se quitan importancia, se minimizan. Lo mío no es importante, no es valioso. ¿Okay? Personalidad fraccionada en polaridades internas antagónicas. ¿Qué significa esto? Estoy peleado conmigo mismo. Estas partes no me gustan, no las reconozco, las rechazo, no las quiero. ¿Eh? Ese rechazo
que vino de afuera, luego se internaliza y me empiezo a rechazar en zonas erróneas mías o en zonas que no me gustan. Fuerte voz del crítico interno, del super yo, una fuerte crítica, autocrítica. Cualquier discrepancia se toma como rechazo. Si yo no estoy de acuerdo contigo, me siento rechazado, ¿no? Te sentirías rechazada, ¿no? Las críticas generan sufrimientos, o sea, hay poca tolerancia a la opinión ajena o a la crítica, incluso a la constructiva. Buscan continuamente el reconocimiento y la aprobación, ¿no? Buscan ser reconocidos, aprobados, ¿no? A través de hacer, ¿no? A través de... Y por ahora hasta aquí, así no le metemos mucho más. ¿Qué eneatipo te suena por aquí? Bueno, me suenan varios, pero en principio el uno. Varios, sí. Me suena el uno, el 2 y el 3, de hecho. Ok. Aquí te están mandando muchos saludos y corazoncitos. Gracias a todos por los corazoncitos, porque así Instagram le manda a más gente los mensajes y el algoritmo hace más invitación. Así que me encanta. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno los corazoncitos entonces. Sí, en esta herida de rechazo, esto de hacer para ser merecedores y todo, tenemos mucho, por ejemplo, en el tipo 3, ¿ok? Que tiene como desde ese lugar de querer... ¿Recuerdas que cuando lo vimos, el 3 tiene como rápidamente internaliza el triángulo de pertenencia, mamá, papá, hijo, ¿no? Y dónde estoy yo posicionado, por eso también son escaladores, ¿no? Buscadores de estatus. Tiene que ver con esto, ¿no? Con esa herida de rechazo y volver a pertenecer, como pertenecer a la high society, por ejemplo, ¿no? Pertenecer como a un estándar, o etcétera. Sí, Dicen ya para el aquí, 4, dicen sí, aquí para el 4 dos, hay otra más dos, específica. el 4. Dicen dos Sí. personas, A ver, Mariprof y Lana. Pero ya va, te voy a decir por qué tiende a confundir. Tiende a confundir un poquito porque la necesidad de aprobación la tenemos casi todos. ¿Sí? Entonces, exacto. desde el uno, por ejemplo, del querer ser bueno, desde el 2 de la Sí. necesidad de olvidarse de sí mismo para poder estar para el otro y mírame de cualquier forma, ¿no? El que Sí. más me sonó definitivamente era el 3 y el 1. Y el 3 es por eso de la necesidad imperiosa de querer sobresalir y pertenecer en cualquier área de la vida, ¿no? Sí. Y esto de ser reconocido, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, por eso tengo que aclarar, son 5 heridas en 9 eneatipos. O sea, la ecualización no es una a una, sino Exacto, que hay exacto. generalmente 2 heridas. Primero que tenemos de las 5. En algún momento nos sentimos rechazados, en algún momento percibimos el abandono, en algún momento sufrimos alguna humillación. El tema es cuáles se volvieron más operantes o cuáles se arraigaron más en nosotros mismos. Y por lo general de estas 5 hay 2 que son las más preponderantes en uno mismo. Entonces uno estaría bueno que a medida que me escuchan, si quieren tomar nota, vayan viendo cuál les resuena más, ¿no? A esta sí, la siento fuerte. No me sentí tan abandonado, estaba en compañía, por el contrario, me sentía que tenía que hacer las cosas bien, ¿no? Y que me tenían ahí marcando el ritmo, al contrario, ¿no? Entonces, en la ecualización, decir cómo me afectó cada herida, es que vamos formando el tipo de personalidad, o el patrón. Buenísimo. ¿Está? Buenísimo. Por eso es que no va a ser una. Cuando veamos el repaso de eneatipos, no es una la que calza, son 1, 2, 3, ahí que calzan, ¿no? Fuertemente. Bien. Entonces luego tenemos otra herida, que es la herida de la humillación. Cuando el niño o la niña sintió que había algún tema avergonzante, humillante, ¿no? Esto puntualmente surge a raíz, así como en los anteriores les dije, que uno surgía a raíz de la seguridad y el otro surgía a raíz de la pertenencia, esto puntualmente toca temas de valorización personal. La herida de humillación en la infancia toca temas de la autovalorización. ¿Okay? Y entonces básicamente se genera cuando el niño y la niña perciben que son continuamente desaprobados, pero no solamente desde la rigurosidad, sino que descalificados, desvalorizados, por parte de un entorno que tal vez es o muy abusivo o muy riguroso en el castigo, en esto de premio y castigo, ¿entiendes? Entonces fíjate como aquí hay como un tinte más como aplastante, como más avasallador, más humillante, ¿no? Y entonces podemos ver que hay amenazas a la autoestima, por supuesto, ¿no? En esto que tal vez
te digo que eres un tonto, un idiota, ¿me entiendes? De este estilo vamos, ¿no? Hay burlas o acusación de que son malos, cuando dices tú eres malo, un niño malo, por ejemplo, eso no se hace, en la crianza consciente no se hace, ¿no? No se etiqueta a ese nivel, ponerlo en términos de eres bueno o eres malo, ¿no? Si me están escuchando, nada. Que eres malo, o que eres torpe, o que eres incorrecto, ¿eh? Entonces, cuando hay mucha burla y mucho de esta carga, surge este tipo de herida por lo general. Puede haber también algún abuso psicológico, puede haber algún abuso físico o algún abuso verbal, que eso genera mucho, imagínate, genera en el niño y la niña mucha humillación. ¿Mm? Abuso verbal, psicológico, podemos hablar de insultos, podemos hablar de desvalorizaciones, podemos hablar de humillaciones ante el público, ¿no? Como decir, miren, se hizo pis encima y todos, ¿no? Adelante de los familiares. Como, esto es como un modelo de crianza que antes había, Erika, ¿no? Te hago pasar vergüenza para que aprendas la lección. O sea, lo cual es totalmente contraproducente. O sea, lo que más hace es que el niño o la niña se sientan inadecuados, pero no soluciona el problema. No es una manera de enseñar. Hoy ya está completamente demostrado, por suerte, y espero que no esté tan de moda como antes. Bueno, algunas de las manifestaciones de esta herida, estos son los masoquistas. Masoquismo, sufrientes, ¿okay? Acá entra el masoquista. Personalidad dependiente, dependiente del entorno, como en esta falta de autoestima o esta falta de valor personal, me vuelvo dependiente de otros. Temo a la mirada de los demás, me da sensaciones de vergüenza, o sea, los acompaña mucho el tema de la vergüenza en la herida de humillación. No me autoacepto ni me autocuido, no se saben cuidar de sí mismos, ¿no? En esto también se vuelven un poco dependientes, no se aceptan por lo que son, porque no sienten que valgan. Miedo a situaciones de exposición ante otros, ¿no? Subir a un escenario, puedo hacer el ridículo o continuamente me digo que voy a hacer el ridículo ante otros. Y antepongo por sobre todo los demás ante mí mismo o ante mí misma. ¿Quién te resuena por aquí? Este es fácil. Este sí está, el 4 y el 2. Sí, acá hay de 4 y hay de 2, sí. Depende qué subtipo de 2 pega más o pega menos, ¿sí? Pero sobre todo fuertemente el 4 resuena en esta herida, muchas veces. Luego vamos a ver con otros matices. Luego tenemos la herida de la injusticia, que esta surge a raíz de problemas de lo que se llama ternura-contacto. ¿Qué es ternura-contacto? Bueno, un niño intenta, ¿no?, tener un trato, a los niños recibir un trato tierno, ¿no? Y por otro lado un trato cálido. O sea, el amor tiene que ver con la calidez. No solo poner límites, enseñar, educar, sino que también tiene que ver con la contención amorosa, la calidez, el contacto emocional. Bueno, en esto ha habido un problema ahí, en lo que se llama ternura-contacto, y se genera cuando el niño y la niña perciben un trato exigente, autoritario, distante y frío, ¿no? Entonces, Dice Luz del Alma Integral que ella se siente identificada también y ella es uno, creo que es uno, ¿no? Pero creo que fue con el anterior, porque ella hizo ese comentario, creo que fue después del anterior. Entonces, tenemos aquí, que entender que cuando uno está en deconstrucción, lo que hay en la línea 1-4 también tiene que ver con uno. En algún lado el exacto. uno puede haber sentido más como una herida de traición y rechazo, ¿no? O de injusticia, que es la que vamos a ver ahora, pero luego la humillación está por ahí, porque está en nuestra flecha. Por eso hay que parar la antenita y ver cómo termina siendo como esta forma en que cómo nos afectó cada lugar. Ok, aquí sí, en la parte de la injusticia, sí veo clarísimo el uno. Sí, aquí entra el uno totalmente. Un trato Y frío por parte de los progenitores, autoritario, ¿no? De normas rígidas, en donde pareciera que se le quita la ternura en el trato, y entonces es una crianza rígida y estereotipada, los moldes, los debeísmos, ¿no? Como deberías ser. Poca o nula tolerancia a los errores, exigencias de una madurez no acorde a su edad. ese era yo ¿Sí? totalmente. Ese era yo. La persona que escribió hace un momento, me identifiqué muchísimo porque, de hecho, mi familia me dice, y no solamente yo nunca me sentí niña, siempre me sentí adulta, ¿no? Y Exacto. era muy madura, acorde a mi edad,
y esto que decía esta persona hace un momento, de esa forma me sentía, ya no me siento así, de hecho, Ujú. sin embargo, mis primos me dicen, es que yo no te recuerdo niña, Claro. imagínate. Ujú. Aparte que soy la mayor de los primos, me dicen, yo no te recuerdo niña. Claro. Pero también tomar en cuenta que dentro de todos estos procesos, como tú acabas de mencionar, pues esta flecha va y Es viene. dinámico. O Ajá, y sea, también siempre sube que y vemos baja. exacto, siempre que vemos un sistema o vemos una tipificación, no tenemos que creer que uno puede ser un número o un tipo pleno. Exacto, Uno tiene exacto. una ecualización. Yo siempre lo explico, la personalidad, lo complejo que somos, uno tiene una ecualización, es como decir, como un mix de esto, como tuvo esta ensalada, ¿no? Si cada uno fuera un ingrediente, ¿de cuál tengo más? Exacto, exacto. ¿Ok? Para que nadie trate como de encontrarse, ¿no? En este sí, a veces, ojo, a veces herida, humillación, sí, a mí continuamente me insultaban, me decían que era un inútil, y bueno, estaba re como contra ahí. Pero así como está la de humillación, por ahí está la de rechazo junta, ¿no? Están trabajando juntas. O, bueno, eso es lo rico de esto, ¿no? Analizarse a uno mismo desde cómo me pegó cada una de estas heridas. Entonces, algunas de las manifestaciones de esta herida, la herida de injusticia que acabamos de hablar, perfeccionismo, como bien dijiste, les cuesta transitar los grises, o negociar ante situaciones, ¿no? Es como más determinante. Intolerancia a las opiniones diversas, a la diversidad de opiniones, ¿ok? Intolerantes. Insensibilidad de emociones, o sea, como parecieran como más autocontrolados o hipercontrolados en las emociones. ¿Mm? Búsqueda de poder o control, y en esto del poder y control no tienen que, no es como es como más el poder que te da la autoridad, ¿me entiendes? Más como una búsqueda de ser la autoridad, ser el referente. Ese estilo de poder, no tanto la fuerza. Aquí tenemos también la autoexigencia y el resentimiento, muchas veces. Se manifiesta este tipo de herida. Aquí nos está Bien, saludando eh, la chica de Enneagrama Integral, que también estuvo con nosotros en el Congreso de Enneagrama. Te mandamos besos, besos, Meli. besos y saludos. Hola Meli. Bien, Melisa, Meli. Super Melisa. Saludos, Super Super Melisa. Meli, la Super Meli. Bueno, y luego por último tenemos la herida de abandono. ¿Qué toca la herida de abandono? Te estoy diciendo qué toca cada uno en el niño o en la niña, porque esta es la vuelta de tuerca que para mí este sistema lo enriquece, ¿no? La herida de abandono surge a raíz de problemas del cuidado. O sea, tú sabes que a un niño o una niña necesitan cuidados. El cuidado que incluye bueno, alimentarlo, contenerlo, darle calidez, estar, el cuidado. Cuando eso no ha estado firme, no ha estado sólido el cuidado, surge esta herida de abandono. Entonces se genera cuando el niño o la niña perciben que pasan mucho tiempo a solas, o sea, recuerdan su infancia como una infancia muy solitaria, por ejemplo. ¿Mm? O sin atención, ¿no? Falta de atención, tal vez los progenitores estaban, pero a mí nadie me dejaban ahí a un costado y ni quisiera lo quisiera, a mí nadie me daba bola, nadie me daba importancia, o sin atención o sin cuidado suficiente, y comienza a sentir muchas veces este niño, esta niña, eso que se llama angustia de separación, ¿no? Que cuando encima lo dejan solo genera mucha angustia, ¿no? Solo realmente. Generalmente grandes se van a acordar de esa infancia como muy solitaria, como muy abandónica, o como unos padres muy abandónicos. Progenitores ausentes, que pueden ser emocional o físicamente ausentes, ¿no? Aquí entran, por ejemplo, también las separaciones abruptas, los accidentes, los duelos, las pérdidas, ¿no? De pronto realmente me sentí huérfano porque quedé huérfano. O sea, es una realidad, un hecho. Pero también puede ser que sea como una distancia emocional, o como que, me acuerdo que atendí hace poco a alguien que en realidad la madre se había separado del padre y como que quiso volver a tener una nueva oportunidad y empezó a salir con hombres, ¿no? Y a conocer hombres y le gustaba mucho la noche, ¿no? Y bueno, empezó a dejar a las hijas en la casa a cuidado de otro. Y la madre prácticamente no estaba, se la pasaba de fiesta, qué sé yo, y sintieron como ¿no? Ese cambio, que no solo vino de la mano de la separación, sino que encima la madre empezó a vivir como una nueva adolescencia, lo cual es lícito y está bien, pero nada, estas chicas las percibieron realmente como un abandono.
Entonces te dije, inestabilidad, no. ¿Qué te dije? Accidentes, duelos, pérdidas, inestabilidad emocional de sus progenitores. Muchas veces cuando la madre o el padre entran en una depresión crónica y directamente pareciera como que no están en la casa. ¿Has visto esos casos que dicen mi mamá se la pasaba en una cama dentro de una habitación y la veíamos un ratito cuando entrábamos a saludar, ¿no? Hay como una especie de ausencia emocional. O la crianza desinteresada cuando queda por parte de terceros. Una persona a la que le pago se hizo cargo de mis hijos. Y yo como que los entregué al cuidado de eso y me desentendí, o porque era workaholic, o porque viajaba por mi trabajo, ¿no? Ahí también hay una sensación de abandono, porque sépanlo, los padres y las madres somos los padres y las madres para el chico. No hay sustitutos perfectos. Es verdad, es verdad. Ahora, me gustaría aquí aclarar un poquito, Sí, Fabri, que a veces no solamente lo que pasa, sino cómo lo interpretamos. Fíjate, este ejemplo que tú acabas sí, de obvio. mencionar sobre esta chica que sentía que no estaba bien que su mamá estuviese como que Ujú. experimentando esas formas en ciertos momentos de su vida cuando la hija siente que como que ella la necesita más, ¿sí? Sí, por Entonces, eso esto no quiere decir que la por mamá eso no la amaba. no. Por eso no hablamos acá de si lo amaba o no lo amaba, sino que hablamos, escuchen bien, ¿por qué he usado la palabra el niño experimenta o percibe? Ujú, Porque es ujú. completamente subjetivo e interpretativo de la situación. Yo siempre doy este ejemplo y lo voy a volver a dar. Dos hermanos vienen y me relatan la historia, cada uno por separados, ¿ok? La historia de uno es como mi papá nos amaba mucho, cuando perdió su trabajo, se puso las pilas y empezó a salir a buscar trabajo, llegó a tener 2 trabajos para mantenernos bien. Así de tanto nos amaba. ¿Qué me cuenta el otro? Mi papá nos dejó. Le importaba el dinero únicamente. Y de nosotros casi ni lo veíamos, se la pasaba trabajando. ¿Entiendes? Entonces, misma situación, el padre esforzándose por darle lo mejor, uno lo interpreta como un acto de amor, el otro lo interpreta como un acto de abandono. Por eso esto es la experiencia, perdón, voy a dar vuelta. Esto es la experiencia subjetiva y la interpretación que hace el niño de esto, lo cual no significa que no cree o no genere una herida, igual, ¿ok? Aunque sea interpretativa. Exacto, Pero exacto. Mira, Caro te manda sí es besos, verdad que acá no abrazos se y pone en juego de corazoncitos. si te amaban o no te amaban. No se pone en juego esto. Porque Exactamente. detrás de estas heridas puede haber mucho amor. O sea, y nosotros como padres y madres también criamos con nuestra herida. Entonces, desde lo sistémico son muchas variables confluyendo. Así es. Buenísimo, muchísimas gracias, Fabri. ¿Nos falta uno o Bueno, no? A ver. no, es esta, la herida de abandono. Y Ok, entonces, las manifestaciones de esta herida, mucho miedo a la soledad o a la separación con un otro. En el ámbito de la pareja se ve mucho en estas personas que saltan de pareja en pareja no pudiendo estar solo o sola. ¿Mm? Acá hay una herida de abandono. Inseguridad personal e interpersonal en los vínculos, ¿no? No están seguros en sí mismos porque han sufrido un abandono, y también en los vínculos con un otro. Recelo o posesividad, dependencia emocional, temor al rechazo, y muchas veces hay iniciativa de abandonar la relación o abandonar personas o proyectos como mecanismo de defensa. Antes que me dejes, te dejo. ¿Mm? exacto. Por la angustia que genera la separación. Y por lo general, bueno, nada, suelen ser personas que están con esta dualidad entre posesividad y rechazo de la otra persona, ¿no? Por esto de no experimentar el abandono. Entonces, como también hay mucha inseguridad desde ese lugar. Buenísimo. Fabri, antes que envíen las preguntas que quieran, mientras que Ahora, esperamos a ver si hay algunas preguntas, quería hablamos de las 5 heridas básicas y cada una de esas exactamente. heridas tocó algo, una problemática particular. Hasta acá el tema de las heridas, luego vamos a los eneatipos. Sí, ¿qué me vas a decir? Entonces, para hacer un inciso aquí rapidito para las personas que se han ido conectando, yo sé que esta es una hora aquí en Panamá que la gente conecte, se desconecte y está en esto.
Todo Sí. lo que tiene que ver con las heridas de infancia, no es que les pasa a algunos, es que todos tenemos por lo menos una, o nos identificamos un poquito más con una que con otra, así como decía Fabri en algún momento, eso por una parte. Y por otra parte, nosotros, con todo el amor del mundo, siempre criamos a nuestros hijos. Sin embargo, hay, haciendo un poquito de resumen, hay interpretaciones que también nos pueden crear esta herida. Ujú. Sin embargo, no es para Puede ser culpar. por hechos concretos o puede ser por interpretaciones también, ¿eh? Pero Exactamente. también puede haber hechos concretos. Perdí a Exacto. mamá, perdí a papá. Exactamente. O Ujú. sea, son hechos reales, Sí, entre comillas, sí, y pueden también ser interpretaciones. Lo cierto acá sí, es que no es para culpar, ¿sí? Es sí. para que uno ya en este momento, ya no tenemos 5 años, 7 años, 6 años, nos responsabilicemos por nuestra felicidad y por lo que tiene que ver en nuestra vida. Es por eso que Ujú. yo aprovecho este espacio para recomendarles 100% los dos talleres que está haciendo en este momento Fabri, para los que se están conectando en este momento, uno de crianza consciente y uno de pareja consciente. Yo los hice el año pasado, se los recomiendo 100%. A mí me ayudó muchísimo también. Uno cree siempre que lo cree todo. No, nunca, nunca. Y yo los repetiría, de verdad que los repetiría. Me encantaron muchísimo, no solamente porque el de crianza me sirvió para mí, más que para, uno se da cuenta cuando está aprendiendo cosas para los hijos, se da cuenta que es desde uno, que desde allí es que se tiene que trabajar, ¿no? Total, Aquí, total. GM14, creo que hubo un error aquí que dice solicitudes para entrar, pero si quieres enviar cualquier pregunta, GM14, bienvenido siempre. Adelante, Fabri. Ok. Bien, entonces dijimos, vamos a repasar, para ponerlo, tenemos herida de traición, herida de rechazo, herida de humillación, herida de injusticia y herida de abandono. La herida de traición toca temas de seguridad personal, ¿no? Esto Ujú. de un entorno inestable, inseguro. La herida de rechazo, el tema de pertenencia a la manada o al grupo familiar, ¿no? La herida de humillación, el tema de la valoración personal, cuánto me valoro y la autovaloración. La herida de la injusticia toca el tema de ternura, contacto, ¿no? La calidez en el trato con el niño o la niña, y la herida del abandono surge a raíz de problemas justamente del cuidado, ¿no? Del cuidado en esto de la ausencia o cuidado, ¿no? Sentirse cuidado, sentirse contenido, sentirse ahí conectado. Muy bien. A ver, hay matices en esto, eh, pero hay heridas que he ido viendo que en ciertos eneatipos hay un poquito más. ¿Ok? Dijimos, de las 5, lo ideal es mirarse a uno mismo y decir, bueno, a mí me pega por este lugar. Pero vamos a ver como una pincelada de por dónde pega. En el 1, muchas veces, sin tomar la flecha al 4, que está la humillación, ¿no? O la vergüenza personal, en el 1 vemos, como bien dijiste, la injusticia, ¿no? Para el 1 el tema de lo justo y lo injusto. Es una palabra que en terapia usan mucho. O sea, el uno te viene y dice, pero esto es injusto, esto es justo, ¿no? O sea, están con el tema de qué es justo y qué es injusto. Eso tiene que ver mucho con ese crítico interno. Y por otro lado, el tema también de la herida de traición y de rechazo. O sea, eso lo tenemos que ir viendo, pero sobre todo también la de adecuación, la de rechazo, ¿no? La de pertenencia a través de unas normas rígidas al entorno familiar, etcétera, etcétera. Ahí tenemos dos que podrían ser las que más resaltan. No significa que en todos, esto no es matemática, somos seres humanos, pero muchas veces, y en la práctica he visto, que estas dos están ahí como bastante activas en los eneatipo 1. Y es este eneatipo perfeccionista, para el que no sabe el enegrama, ¿no? Autoexigente, etcétera. ¿Quieres agregar algo más? Uf, te puedo tener una clase del eneatipo 1 con todas las Bueno, bueno. características, pero bueno, no te voy a interrumpir, Fabri, vamos. Vamos, vamos. El tema de la herida del 2. Esta es una herida muy interesante porque en el 2 hay subtipos y hay un poco de matices, pero en sí el 2 le cuesta mucho el tema de poder sentir el abandono o transitar la soledad sin conectar con un otro, ¿ok? Y también el tema de la traición, ¿ok? Por eso tenemos que ver, depende el eneatipo, puede ser que haya abandono y traición o abandono y humillación, ¿no? Alejarse de esas dos. Pero básicamente el rechazo, el abandono, la traición en los vínculos afectivos, el 2 lo transita muy mal.
por esto de que la soledad en sí, estar solo y no estar conectando con un otro, no estar haciendo feedback con un otro, le cuesta mucho. Y justamente la herida del abandono es la herida que tiene que ver con eso, con no poder transitar bien la soledad o el auto quererse sin el espejo del otro, ¿no? En esto de que terminamos siendo dependientes. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Muy bien. Fíjense que acá se dan combinaciones porque tenemos abandono, traición, ¿no? O sea, en esto Ujú. de la traición, ¿te acuerdas que la traición venía del complejo de Edipo? Tal vez una Ajá. traición ahí amorosa con mamá o papá, ¿no? De pronto yo era la preferida de mamá y papá, pero de pronto mi cuerpo se desarrolló y mamá o papá empezó a sentir como incomodidad por esto de la sexualidad y todo, y como que sentí un rechazo, como, ¿no? Como una traición a ese acuerdo amoroso. Entonces fíjate que se da una particularidad, que no se da con el 4, que es el otro lado del abandono, donde tenemos humillación y abandono. ¿Entiendes cómo la combinación afecta a diferentes señatipos? Pero bueno, antes de pasar al 4 vamos con el 3. En el 3 tenemos esto de también de la herida de traición y rechazo, ¿no? En donde está esta autoexigencia y en donde me esfuerzo, ¿no? Por pertenecer al grupo. ¿Te acuerdas que el 3 habíamos visto el tema de la pertenencia al grupo? Y por otro lado, la autoexigencia para no ser rechazado. ¿Vamos bien? Bien. En el 4 claramente lo que hablamos, la humillación, la vergüenza personal, ¿m? Que muchas veces va de la mano del abandono, ¿no? Esta dependencia emocional de un otro. ¿M? Entonces, ahora, fíjate que estas heridas son muy particulares y se los digo a todos, porque muchas veces esta herida intenta confirmarse a sí misma de forma inconsciente. O sea, ¿qué quiero decir? Que si mi herida es la del abandono, voy a buscar personas que sean abandónicas, que vuelvan a confirmar mi herida, ¿muy bien? Entonces, en la herida del rechazo voy a intentar con personas que me rechazan, y bueno, esto tiene que ver con la neura, ¿no? Tiene que ver con esos movimientos inconscientes que hacemos con la intención de sanar la herida, como digo yo, pero con la estrategia inconsciente de perpetuarla. ¿Por qué? Porque son las formas que aprendimos. Y por eso, siempre en un proceso normal, cuando uno ya se empieza a trabajar, empieza a ser consciente de esto, empieza a hacer terapia, qué sé yo, esto lo puede ir desarticulando, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Bueno, después en el 5 veo esto del rechazo. ¿Te acuerdas que los 5 eran esos bebés que han sido rechazados o han sido, ¿no? Han sentido el rechazo de la madre o han sentido esa inestabilidad? Y en definitiva lo que se produce es también como un autorrechazo internamente, hay un autorrechazo a la intensidad emocional, o esas madres que eran muy avasallantes y que el niño no supo cómo hacer para rechazar tanta intensidad emocional y entonces se recluyó adentro, ¿bien? Y te acuerdas que es esta personalidad que está como fraccionada internamente. Dijimos que los 5 tienen la particularidad de poder desconectar pensamientos de emociones, como meter las cosas en cajitas internas, como si tuviera compartimientos. Esto lo da justamente la herida de rechazo, ¿no? Es como esto de compartimentar, rechazar partes mías y desconectarlas. Y también puede haber un poco de la injusticia en el 5. ¿Bien? El 6, como bien dijiste, es la herida de traición e injusticia, eso lo hace de un carácter inflexible. ¿Mm? También más como esto de la herida de traición hace más que estén como hipervigilantes, atentos, ¿no? A que lo que puede llegar a salir mal. Entonces aquí tenemos como una combinación de traición e injusticia. En el 7 tenemos el rechazo con el abandono. ¿Qué rechaza el 7 de sí mismo? A ver si te puedes dar cuenta. El dolor. En todas sus formas, afuera y adentro. Porque si tengo amistades que también son muy víctimas y muy sufrientes, el 7 deja de visitarlas muchas veces. Entonces, el rechazo a las partes dolorosas de la vida, se podría decir. Y por otro lado, esto de necesitar conectar siempre con un otro, de sociabilizar. Y esto tiene que ver con que puede haber una herida de abandono. ¿Te acuerdas que cuando vimos la infancia podía ser que vinieran de entornos en donde había una depresión crónica? Y Ujú. fíjate cómo machea con esto de que ¿no? Esa depresión crónica hace que haya una ausencia emocional y el niño tuvo que hacerse el payasito, ¿no? En de fondo está operando esta herida. En el 8 tenemos la injusticia y la traición. Tú sabes bien que el 8, si hay algo que no tolera o algo que busca, es la lealtad en el vínculo, una lealtad que pasa a ser casi una entrega y una posesividad, ¿no? Y a la vez el tema de la justicia
injusticia, ¿no? La idea santa del 8 es la santa verdad, entonces como encontrar la verdad, a pesar de que en su estado insano son muy corruptos, si se quisiera, pero en el estado sano de un 8 va hacia la verdad, hacia lo justo, ¿no? Y entonces esto de la injusticia y la traición. Y en el 9, bueno, son estos que se tuvieron que volver transparentes. Este es el típico herida de abandono, ¿ok? En donde no había para mí, me hice transparente y están todo el tiempo entrando en confluencia en las relaciones. Les cuesta mucho estar solos sin conectar con un otro, porque tú sabes que justamente el 9 es el eneatipo que necesita de un otro para sentirse yo. O sea, yo no soy yo soy tú. Y entonces este le calza justo la herida del abandono casi completita. Y así dimos una pinceladita a las 9. No sé si me quieres como aportar algo Buenísimo. más. Sí, no, Esto yo tiene estaba, ecualizaciones, ¿no? Porque yo nada más di como una intro, pero por supuesto es sí. mucho más complejo el tema. Sí, sí, de hecho, estaba pensando, ¿no? Que habían unos que se le podía sumar a otros. Sí, Cuando yo comencé con el estudio del enegrama, no recuerdo bien, hace como 5 o 6 años atrás, no lo tengo muy claro. Recuerdo que había un 5, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio para un cliente, en aquel momento para la certificación de un 5, que a mí me sorprendió el hecho de que él no sabía qué hacer con lo abayazado que se sentía de su mamá. Sí, sentía que no tenía espacio y no sabía qué hacer con tanta presencia, ¿no? Entonces ujú. allí yo te iba a preguntar, en qué espacio cabe la injusticia en el 5? Bueno, pero justo en ese caso más es como un rechazo a esa figura. Ok, O sea ok. que aquí lo que cabe es lo primero que te dije del 5, la desconexión, el rechazo, el separar, ¿no? Porque tú piensas lo siguiente, en el caso de sentirse avasallado por la madre, que es muy común, lo que produce en el niño, en la niña, es un rechazo a esa figura, ¿no? Y en definitiva empieza como esa sensación como de rechazo, y la madre también percibe eso, y también se produce ahí en el vínculo algo con el rechazo. Y en definitiva es como el tema latente entre ellos dos. Entonces, ese rechazo que produce la figura materna también es un autorrechazo a lo maternal en uno, y lo maternal en uno es la emocionalidad. O sea, si pusiéramos, ¿te acuerdas cuando pusimos el padre, la madre y el hijo? Diríamos que el padre es el intelecto, ¿no? El super Ujú. yo, ¿no? Lo intelectual, la energía emocional es la energía de la madre, la contención, y la energía del niño es la visceral, lo espontáneo, lo juguetón, lo sensual, lo del tacto. Y entonces justamente ese rechazo que hay hacia la madre también es el propio autorrechazo hacia esa energía maternal en uno mismo, ¿no? Y en esa energía más de lo emocional, de lo cálido. Y ahí es que hay como esa desconexión. Totalmente. Buenísimo, Fabri. Ya, yo lo tengo aquí todo anotado para ponerlo en el copy cuando montemos este live. A los que están llegando en este momento, estábamos hablando sobre la herida de infancia y cómo tiene que ver con nuestra personalidad, cómo se va desarrollando dependiendo de estos mecanismos de defensa que usamos, y de ahí en adelante nos volvemos esa personalidad que creemos que somos, pero en realidad lo hemos usado porque en algún momento de nuestras vidas nos funcionó. Empezamos como, cuando somos niños, empezamos a hacer como ensayo y error, a ver cómo me resulta esto con mamá, con papá o con el que me está criando, con la persona de autoridad, ¿no? O sea, empiezo a Ujú. probar, a ver si hago esto, qué tal me va, y si hago esto otro, y cuando no resulta, pues creamos una personalidad con la que crecemos y pensamos que teniendo 60, 70, 80 años, todavía esa misma personalidad no, o esas formas de actuar nos van a funcionar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta en este momento? Cuando no somos plenos, cuando se nos repiten patrones de parejas que no deseamos, cuando se nos repiten incluso jefes en algunos trabajos, que yo me doy cuenta que en sesiones me doy cuenta que no se refleja en el esposo, pero sí se refleja en el jefe, o no se refleja en la esposa, sino que se refleja allí. ¿Sí? Entonces, Ujú. nos seguimos encontrando con ese mismo tipo de gente que nosotros decimos, pero ¿por qué? Porque son maestros en los que lo que nos están mostrando dónde están nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Entonces,
A ver, ¿qué otras preguntas tienen por acá? Había una persona que me había mandado, no, esto es una invitación que en este momento, para otro momento te invito, GLT, para, para un live. En este momento vamos a seguir con Fabricio. Yo digo que es un error de dedo, ¿no? Que a veces la gente se mete y te invita. Así que bueno, otra cosa que quieras agregar, Fabri, antes de hacer la invitación. No, simplemente, bueno, que esto ha sido una pincelada, por supuesto, en los cursos lo vamos a explorar un poquito más profundo. ¿Cuántas semanas son? ¿De qué? De los cursos, yo no me acuerdo. Son 14 clases, son 14 semanas, una clase por semana. Los días miércoles en 2 bandas de horarios hacemos lo que es crianza consciente y vemos los tipos de personalidad, la formación de la personalidad y los abordajes. Y en el otro día, el jueves, hacemos lo que es la pareja consciente y vemos los 9 venenos que contaminan lo que es el campo relacional de la pareja. Luego, todas estas palabras difíciles que uso, ya las vamos a ver en el curso. Fabri, Esperá, me quedó pendiente, la herida y la justicia, en el caso del 5, es justamente esos problemas que se dieron en el trato, por eso lo he puesto en un término que podamos bajarlo al enegrama, en esto de problemas en la ternura-contacto. ¿Recuerdas? El trato frío, distante, ¿no? En donde solamente se siguen unos lineamientos. Por eso es que el 5 es rechazo, injusticia. La injusticia surge a raíz de problemas en el trato tierno, cálido. Trato frío, distante, solo riguroso o solo normas, en donde se quita la emocionalidad. ¿Te acuerdas que podía ser o por un exceso de intensidad emocional, en donde el niño necesita retirarse, o por una frialdad, o porque está en un internado, y en donde el trato es así, es como frío, distante, se siguen normas y listo. ¿Dónde te conseguimos, para las personas que están interesadas en tu taller, Fabri? Recuerden, donde dice Erika, donde dice Coach Erika Cantillo, también está la dirección de Soy Fabri, que es la dirección de Fabricio, y allí pueden conseguir, síganlo por favor, que siempre está dando información súper importante para la crianza y para las parejas, y vean este live que está súper chévere desde un principio para que ustedes puedan identificar una de las 3 heridas de identificación de la infancia. Y lo pueden son ver las 3 instancias repetido. del niño interno, son las 3 instancias del niño interno para entendernos de que no hay un niño interno, sino que son 3 instancias psicoemocionales, el niño creativo, el niño tiránico y el niño adaptado, y luego tenemos las 5 heridas y cómo se conjugan en la formación de la personalidad, para poder pasarlo en limpio. Una pincelada, recuerda que son 14 semanas. Perdón que te interrumpí, Fabri. Iba a decir que es una pincelada. Eso es por encimita porque se estudia muy profundamente. Yo cuando pensé que había estudiado todo, ya me sabía todo el eneagrama, conozco a Fabricio y dije, yo tengo que hacer este taller con Fabricio. Y bueno, así fue. Se lo recomiendo 100%. Síganlo de nuevo, aquí soy Fabri. ¿Cuándo comienzan los talleres? Comienzan, esta semana tenemos charla informativa que queda grabada. La otra ya damos la clase número 1, así que si se quieren ir sumando, genial. El curso de pareja es súper recomendable, hice Luz del Alma, ahora voy por el curso de crianza. Buenísimo, Luz. Bueno, entonces, gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que van a ver esto por diferido y sobre todo, gracias, Fabri, de nuevo por acompañarnos. A ti, Erika. En este espacio. Gracias por tu calidez, siempre tu buen trato y la verdad que aquí delante de todos me encanta la calidez y la ternura con la que me has tratado siempre. Así que eternamente agradecida a ti. Qué lindo. Gracias, con mucho cariño siempre. Así que bueno, gracias a todos los que están aquí y también, por supuesto, a la comunidad de Fabricio. Bienvenidos a Coach Erika Cantillo. Ya un par por allí me estaban siguiendo, así que no se van a arrepentir. Síganla, Erika, que tiene unos posteos que, mamita mía, me encanta verla. No le pongo like a todos. Gracias, Fabri. Bueno, Erika, agradecida. nos vemos. Gracias. Adiós.